A ver, P de n es 7 elevado a 2n menos 48n menos 1. P de n nos dice que depende de este valor de n. Esta proposición puede ser verdadera o falsa dependiendo del valor de n que nosotros consideremos, ¿de acuerdo? Entonces, la proposición en general, esta es verdadera cuando se cumple para todo n en los números naturales, ¿ya? O sea, que se cumple que 7 elevado a 2n menos 48n menos 1 es un número que es divisible por 2304. Entonces, primero, antes de usar la demostración por inducción, vamos a recordar qué significa que algo sea divisible por un número, ¿ya? Significa lo siguiente. A ver, A es divisible, vamos a recordar el concepto, es divisible por B, si, solo si existe un K en Z tal que A se puede escribir como B multiplicado por ese valor de K. ¿De acuerdo? Esa es la definición de ser divisible. Este va a ser divisible por este otro si existe un número entero en Z, tal que el número A se puede escribir como esa constante multiplicado por el valor de B. Y esto es lo mismo que decir que por B es un factor de A. ¿Ya? Entonces el concepto divisible también, y lo que es lo mismo, digamos que, lo que es lo mismo que en realidad no lo voy a escribir, es que A es factorizable por B, o B es un factor de A. ¿De acuerdo? Esto así como nubecita para tenerlo presente. ¿Ya? Entonces, en el fondo, el hecho de ser divisible se basa en la existencia de este valor de K. ¿Ya? Y no le voy a poner K mejor porque como el K lo estamos usando en inducción, le voy a llamar existe un M, tal que B multiplicado por ese M. Súper egocéntrica, M de Miriam. Existe M que pertenece a Z, tal que A es igual a B por M. ¿Ya? Entonces ahora vamos a meternos en la demostración propiamente tal. Entonces, vamos a tener demostración. Para la demostración tenemos que hacer el primer paso. Tenemos que probar que esto es válido para n igual a 1. ¿De acuerdo? Si no se cumple para n igual a 1, tenemos que probar para n igual a 2, y etc. Entonces, primer paso, por demostrar válido para n igual a 1. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ver qué cosa es P de 1. P de 1 significa reemplazar en vez del n por n un 1, o sea, vamos a decir 7 elevado a 2 por 1, menos 48 por 1, menos 1. Tenemos que ver si esto es divisible por 2304, o sea, si este numerito es posible escribirlo como 2304 por algo, ¿cierto? Entonces, si uno hace esto, hay 48 por n. 7 al cuadrado es 49, menos 49, si se fijan, nos da 0. 0. ¿Existe un número m, tal que eso se puede escribir como 2304 por m? Sí, por 0, ¿no es cierto? Entonces, este m que está acá es el valor esperado. Claramente el 0 es múltiplo de 2304, porque el 0 se puede escribir como 2304 por un número donde el m, que en este caso es 0, pertenece a los números enteros. Entonces, está cumpliendo esta condición. ¿De acuerdo? Por lo tanto, P de 1 es verdadero. ¿Ya? ¿Hay alguna pregunta en esta primera parte? ¿No? Segundo paso, vamos a escribir la hipótesis de inducción. O sea, vamos a suponer, segundo paso, supongamos válido para n igual a k.
Entonces vamos a suponer P de K, o sea, P de K sería que 7 elevado a 2K menos 48K menos 1 es divisible por 2304. ¿Qué significa esto? Significa que existe un M en Z tal que 7 elevado a 2K menos 4K menos 1 se puede escribir como 2304 por SM. Esto no hay que probarlo. Nosotros sabemos que existe un M que cumple que 2304 por SM nos da efectivamente 7 elevado a 2K menos, mire, me da con poner 4K, no sé, estoy pegada con el 4K, es 48K menos 48K, 48K menos 1. ¿Ya? ¿Ok? Esto que está acá se llama hipótesis de inducción. Y es algo que nosotros suponemos que es verdad. ¿Ya? Tercer paso, vamos a escribir la tesis. La tesis, tercer paso, la tesis nos dice que se cumple, que P de K más 1 tenemos que probar, o sea, por demostrar esto que está acá, que 7 elevado a 2 por K más 1 menos 48 por K más 1 menos 1 es divisible por 2304. Aquí en el tercer paso simplemente escribimos la tesis, o sea, qué es lo que nosotros queremos probar. ¿De acuerdo? Y en el 4 y último paso, y el más importante y el más difícil, perdón. P de K más 1, 7 elevado a 2 por K más 1 menos 48. Voy a escribir acá en la otra página el cuarto paso. Y el cuarto paso es la demostración. Demostración. ¿Ya? Entonces uno dice, bueno, tenemos que probar que esta expresión es divisible por 2304. Entonces vamos a escribir esta expresión. 7 elevado a 2, 7 elevado a 2 por K más 1, menos 48 por K más 1, menos 1, a ver si lo escribí bien, menos 48 por K más 1, menos... Tenemos que probar que es divisible por este número que está acá. Pero fíjense que nosotros sabemos que esto es divisible por 2304. Entonces la idea es que en esta expresión nosotros veamos de alguna forma esta forma que aparece acá, este término que aparece acá. 7 elevado a 2K menos 48K menos 1. Si ustedes se fijan, esto que está acá es lo mismo que escribamos 7 elevado a 2K por 7 elevado a 2 menos 48K menos 48 menos 1. ¿Estamos de acuerdo con eso, estimados? ¿Sí o no? ¿Sí? Ya. Fijémonos ahora en lo siguiente. 48 más 1. Esto que está acá es lo mismo que 7 al cuadrado, que es 48, a ver, 7 al cuadrado por 7 elevado a 2K. A ver, fíjense, yo les voy a contar el truco escondido bajo la manga. No dan bajo la manga, pues se los voy a mostrar. Fíjense, 7 elevado a 2K menos 48K menos 1. Tenemos que formar esa expresión, lo voy a dejar escrito por acá abajo. 7 elevado a 2K menos 48K menos 1. Este numerito, este término, tenemos que de alguna manera ponerlo acá para poder utilizar la hipótesis. ¿De acuerdo? Ya. Lo que tenemos es esto que está acá. Fíjense, 7 al cuadrado, 7 elevado a 2K, menos 48K, menos 1.
¿cómo podríamos factorizar nosotros esta expresión que está acá arriba para poder utilizar esto acá? ¿Ya? Ahí me equivoqué, es un 48. ¿Ya? Va. Ese es un 48. ¿Qué podríamos hacer? Pregunta. A ver, hacer trampa nomás. No, no trampa, sino que en realidad cuando uno habla de trampa no es hacer trampa, sino que es arreglar. ¿Qué les parece si vamos a poner acá adentro? Bueno, este numerito que está acá es 7 elevado a 2k por 7 al cuadrado menos 48k menos 49, ¿no es cierto? ¿Sí? Si factorizamos todo esto por 7 al cuadrado, fíjense que tenemos listo este término que está acá, pero nos faltan estos otros dos. Entonces, menos 48, los ponemos. Lo ponemos, tal cual. Uno dice, pero bueno, estamos haciendo recontra trampa. ¿Por qué? Porque si nosotros desarrollamos cada uno de estos términos, fíjense que nos va a quedar 7 elevado a 2 por 7 elevado a 2k menos 7 al cuadrado por 48k menos 7 al cuadrado, ¿cierto? Entonces, si nosotros desarrollamos esto, 7 al cuadrado es 49. ¿Cuánto es 49 por 48? A ver, usemos la calculadora. 49 por 48 nos da 2352k y acá menos 49. ¿Sí? Entonces, pregunta, ¿este término que está acá es igual a este término que está acá o no? ¿Este es igual con este? Claramente no, porque desarrollamos este que está acá abajo y nos dio esto que está acá. Entonces, tenemos que hacer algún ajuste para que nos dé justo el término que está acá, ¿no es cierto? Fíjense que ahí tenemos 2352k, pero nosotros en estricto rigor tenemos menos 48k. Entonces, ¿qué tendríamos que sumar o restar aquí para poder obtener a partir de acá, obtener menos 48k? ¿Me siguen la idea más o menos? ¿Que tenemos que sumar algo o restar algo? ¿Me entienden? Acá, al hacer esta factorización, acá, nos están quedando menos 2352k, pero el problema es que nosotros tenemos acá solamente menos 48k. Entonces, ¿qué hay que sumarle o restarle acá para obtener las 48? ¿Qué tendríamos que hacer? Tendríamos que tomar el 2352 más algo. A ver, lo voy a escribir acá con lápiz fucsia. Menos 2352 más algo que nos dé el menos 48. El algo positivo o negativo no sabemos. Entonces, ¿qué número sería esto? Menos 48 menos 48 más 2352. Y eso nos da 2304. 2304. ¿Se entiende de dónde sale? A ver, revísenlo para que me digan si es que están de acuerdo. K, 2304K, por supuesto. ¿Están de acuerdo en esa primera parte? Si tomamos esto, o sea, se supone que esto es igual a esto, por lo tanto no lo podemos cambiar. Lo único que podemos hacer de aquí para acá es escribirlo de manera conveniente. Entonces dijimos ya, factorizamos 7 al cuadrado porque acuérdense que queremos formar esta expresión. Entonces pusimos la expresión ahí, más 2304K.
Fíjense ahora que aquí tenemos como número que no multiplica nada que contenga la variable k, el menos 49. Cuando desarrollamos esto nos quedan menos 49, y acá tenemos menos 49, con una rayita de más. Por lo tanto, ahí estamos iguales. ¿Se fijan? Si ustedes desarrollan este término que está acá, es igual al otro que está acá. ¿Se entendió hasta ahí cómo hicimos esta construcción? Y si yo llego y se las pongo va a parecer así como magia, pero no es magia. Porque la fuimos armando. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? ¿Alguna pregunta, estimados? ¿No? Ya. Voy a borrar este pedacito que está acá. Entonces ahora, por hipótesis... Oh, está pasando algo. Por hipótesis, acá siendo igual, por hipótesis, nosotros, ¿qué sabemos por hipótesis? Sabemos que esta expresión que existe, un m en z, que cumple que esta expresión es igual a 2304 por m, ¿no es cierto? O sea, este valor de m existe. Entonces nosotros sabemos por hipótesis que esto es lo mismo que 7 al cuadrado multiplicado por 2304 por m, ¿sí? Más 2304k. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esto que está acá, lo podemos factorizar por 2304, por supuesto. Va a ser 7 al cuadrado por m más k. ¿De acuerdo? Fíjense que este k, valores de k, vive en los números naturales. Por lo tanto, si tenemos un número natural sumado con un número en z, ¿esto dónde pertenece? Esto que está acá pertenece a z. Y existe, ¿por qué? Porque el k existe y el m existe. Por lo tanto, si nosotros fuimos capaces de partir de acá y escribirlo como 2304 multiplicado por un número en z, implica, ¿qué cosa? Que 7 por 2 elevado a k más 1 menos 48 por k más 1 menos 1 es un múltiplo, ¿esa era la palabra que se usa? Ah, no, es divisible, múltiplo o divisible, da lo mismo, equivalente. Es divisible por 2304. Si uno es capaz de una expresión escribirla, como en este caso particular, por 2304 por un número en z, entonces significa que esa expresión es divisible por este número. Y por lo tanto, como probamos lo que acabamos de probar recién, implica que P de K más 1 es verdadero, por lo tanto, P de N, y ahí uno escribe todo el enunciado, que es 7 elevado a 2n menos 48n menos 1, es divisible por 2304 para todo n en los naturales. Ustedes tienen que escribir esta conclusión final. Recuerda que no es otra cosa más que el enunciado del problema. ¿Se entendió más o menos, estimados? Profe, ¿podría repetir cómo se hace lo de la hipótesis y eso, lo que está en fucsia? A ver, la hipótesis que nosotros teníamos es que P de K se cumple. ¿Qué significaba P de K? Que 7 elevado a 2K menos 48K menos 1 era divisible por 2304. ¿Qué significaba que fuese divisible por 2304? Que existe un número en Z, tal que esta expresión se puede escribir como 2304 por ese número. ¿Ya? Existe ese M, no hay que probarlo. Esto es la hipótesis. Después, ¿qué hicimos? En la tesis, que es lo que aparece acá arriba, teníamos que probar que esta expresión era divisible por 2304. Entonces tomamos esta expresión, la escribimos, lo borré, la escribimos convenientemente y llegamos a esto que está acá abajo. De acá, si uno factoriza por 2304,
nos queda esto, ¿no es cierto? 2304, ¿por cuánto nos va a dar todo esto? Por 7 al cuadrado por m, más k. Como este k está en los números naturales y este m está en z, todo esto está en z. Por lo tanto, es un número que existe y que pertenece a z. Luego, ¿qué acabamos de hacer? Acabamos de tomar esta expresión que está acá, haciendo unos arreglines, y fuimos capaces de probar que se puede escribir como 2304 por este número. Por lo tanto, automáticamente, este numerito que fue por donde empezamos, esto que está acá, es divisible por 2304. Por lo tanto, con eso hemos probado PDK más 1, y si hemos probado PDK más 1, entonces, por lo tanto, por todo lo anterior que hicimos, podemos concluir que PDN también es verdadero, se cumple. ¿Ya? ¿Más o menos? Profe, ahí dice, ¿es un 4 o es 48? Eso es un 48, pero yo estoy como, no sé por qué razón, todo el rato he escrito el 48 como un 4. Ahora adelante lo escribí bien, sí, 48. 48. Ya, gracias, estimada, porque no sé, ¿no? Tengo algo con el número 4. Ah, sí, el 4. ¿Ok? ¿Más o menos se entendió? ¿Más o menos? ¿Más o menos? Sí, profe, gracias. ¿Sí? Ya. A ver, hay uno como medio difícil, ¿no? Pero ya, no importa, hagámoslo. Ya, problema número 2. Yo hablo sola. Ya. Si n pertenece a los naturales, P y Q pertenece a los números racionales, tal que el número Q es mayor o igual que 0 y se define un X igual a P más la raíz de Q, ¿ya? Entonces, existen A y B pertenecientes a Q, tales que X elevado a N es igual a A más B por la raíz de Q para todo. Este tiene una cara de prueba que no se la despinta a nadie. Quizá no debería hacer este al tiro, ¿eh? Voy a hacer otro más suavecito antes de... Lo vamos a hacer ese, pero lo vamos a dejar como problema. Voy a hacer el 3 primero. Ya, demostrar uno similar al que habíamos visto recién, solo para que se... múltiplo, para que se afirme el concepto de inducción. Después vamos a hacer el otro, mejor, para todo n en los naturales. ¿Ya? Si esto fuera presencial, yo les daría unos minutos para que ustedes lo trabajaran, pero se fijan que es similar al anterior, el que vimos recién. Ya, acordándonos del concepto de múltiplo, es que existe un número en z tal que esto se puede escribir como 13 multiplicado por ese número, por ese n. Ya es la idea de múltiplo, es similar a la de divisibilidad. Bueno, a ver, bueno, A es múltiplo de B, sí, solo sí, múltiplo, sí, solo sí existe un M en Z, tal que A es igual a B multiplicado por ese M. ¿Ya? Es la misma de divisible. Ya, entonces, demostración. Lo mismo. Primero, tenemos que ver qué pasa con P de 1 si es verdadero. P de 1 sería 5 al cuadrado 2 por 1 menos 1. ¿Qué es 5 elevado a 2 por 1 menos 1? Sería 5 al cuadrado, que es 25, menos 1 nos da 24. ¿24 es múltiplo de 13? No, no es múltiplo de 13. ¿Cierto? Por lo tanto, P de 1 es falso, no se cumple.
Ah, entonces uno dice, se acabó el ejercicio, esto es mentira. No, no, porque cuando estamos hablando para todo en lo natural, entonces que fallen algunos al principio, puede pasar. Tenemos que simplemente encontrar a partir del cual funciona. Cuando n vale 2, p de 2 sería 5 elevado a 2 por 2 menos 1. 5 elevado a 4, ¿cuánto es? 5 por 5, 25, 25 por 5, 125, y 125 por 5, 625, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí, ¿no es cierto? 2, 3, 4, ya. Y 625 menos 1 nos da 624. Pregunta, ¿el 624 es divisible por 13? Perdón, ¿es múltiplo de 13? Sí, porque es 13 multiplicado por 48. 48. ¿De acuerdo? Y este número que está acá pertenece a Z. ¿Sí? Por lo tanto, P de 2 es verdadero. Y listo, a partir de, para todo n, lo único que con la conclusión simplemente vamos a decir para todo n mayor o igual que 2. ¿Ya? Ya, o sea, el hecho de que no se cumpla en uno, 2 o 3 valores al principio no significa que no se cumpla la proposición, ¿de acuerdo? Simplemente tenemos que identificar a partir de que n sub 0 se empieza a cumplir. ¿Ya? Lista la primera parte. Segunda parte. Segundo, escribimos la hipótesis de inducción, la vamos a escribir al tiro, que se supone que es cuando n vale k. Entonces suponemos válido para n igual a k, o sea, P de k. ¿Qué dice P de k? Que 5 elevado a 2k menos 1 es múltiplo de 13. ¿Ya? Y suponemos válida esta. ¿Ya? Este es verdadero, no hay que probarlo. Tercer paso, escribimos la tesis de inducción, que es lo que nosotros queremos probar, que se cumple para n igual a k más 1, ¿no es cierto? Que P de k más 1, ¿qué cosa es P de k más 1? Es 5 elevado a 2 por k más 1 menos 1, queremos probar que es múltiplo de 13. Y el cuarto paso, la demostración. Entonces, ¿qué sabemos nosotros? Sabemos que 5 elevado a 2k menos 1 es múltiplo de 13. Entonces queremos ver qué pasa con este término. Entonces, de nuevo, partimos por ese término. Perdón, lo escribimos tal cual como aparece en el enunciado. Y lo vamos a empezar a desarrollar, a desglosar, a decir esto es igual. ¿Estamos de acuerdo con eso? Y ahora viene el truco, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque nosotros decimos, no truco, cuando dice truco como que algo falso, así, pero no. Es cómo escribimos esto usando la hipótesis, que nosotros sabemos que esto es múltiplo de 13, entonces tenemos que poner acá dentro de alguna manera esta expresión. Entonces uno dice, bueno, esto es lo mismo que factoricemos por 5 al cuadrado, factor de... tenemos que poner esa, entonces la ponemos. ¿Se fijan? Esta la ponemos acá, porque la queremos ocupar. ¿Ya? Pero no podemos llegar y ponerla, sino que tenemos que hacer los ajustes de forma tal de que esta expresión sea igual a esta. Y no es igual, ¿no es cierto? Si uno desarrolla esto, no nos da lo mismo que acá. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Desarrollar esto abajo. Entonces, eso es lo mismo que 5 elevado a 2 más 2k menos 5 al cuadrado. Esto es esto, pero nosotros tenemos acá 5 elevado a 2k por 5 al cuadrado, pero menos 1, y aquí tenemos un menos 25. ¿Qué tendríamos que sumar o restar acá? ¿Qué agrego acá? Para que nos dé que esto es igual a esto. Fíjense que al desarrollar esto nos queda menos 25.
pero nosotros queremos tener un -1. Entonces, ¿qué ¿qué tendríamos que poner ahí? Si tenemos acá -25. ¿24? ¿Más 24 o menos 24? Más. Exacto, súper bien, eso es. Más 24. ¿Por qué? Porque si tenemos acá esto, es igual a esto, cuando le sumamos el 24, al desarrollar, nos va a quedar el -1, que es lo que nosotros queremos. Acordémonos que nosotros estamos tomando esto y lo estamos escribiendo de otra manera. ¿Está bien o no? ¿Está bien o no está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Nos sirve esto o no? ¿Con qué problema nos encontramos, estimados? A ver, voy a pausar la grabación. Seguir trabajando con, de acuerdo a lo que nosotros habíamos hecho. Aquí uno dice, sabemos que esto es múltiplo de 13, pero 24 ¿es múltiplo de 13? No. No, ¿no es cierto? Entonces nosotros no podríamos hacer lo mismo. Se fijan que acá en el último, bueno, me lo salté, en el ejercicio anterior nosotros llegamos a algo, que esto ya es una expresión donde era múltiplo de 2304 y este otro nos dio 2304 por la constante, etcétera, logramos aparecer. Pero ¿cuál es el problema acá? Que nos queda esto más 24 y este no es múltiplo de 13, ¿cierto? Entonces no nos va a servir lo que estábamos haciendo. Entonces, cuando esto pasa, por ejemplo, cuando uno está haciendo un ejercicio, un desarrollo, así como Sherlock Holmes, así como que uno empieza a olfatear que hay gato encerrado, como que algo hay acá. Entonces, de alguna manera, la pregunta es, ¿será que esto que me piden probar será verdad? Que 5 elevado a 2n menos 1 es múltiplo de 13 para todo n en los naturales. Entonces, claro, al principio, cuando fallan algunos elementos al comienzo, no importa, porque nosotros elegimos a partir del cual empezamos a trabajar, que sería para n mayor que 2. Pero la pregunta es, ¿qué pasa más adelante? A ver, cuando hablamos nosotros de una cierta condición en el contexto de los números naturales, y aquí voy a aprovechar de explicar algo, en el contexto de los números naturales, cuando nosotros, por ejemplo, cuando n vale 1, cuando n vale 2, cuando n vale 3, etcétera, 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 estamos hablando de infinitos números, ¿no es cierto? Solamente estamos pensando en los números cuando n vale 1, cuando n vale 2, cuando n vale 3, en los números naturales, ya n en los naturales. Se supone que si este falla, cuando n vale 1 falla, no importa, cuando este falla, no importa. Ah, pero aquí empezó a funcionar. Se supone que nosotros nuestra demostración la consideramos de aquí para allá, ¿de acuerdo? O sea, desde el valor 3 en adelante, ¿ok? Entonces, cuando uno empieza a sospechar que algo no es, la idea es ubicar un valor de n por acá, tal que P de ese n no funcione. Si encontramos un número
Fíjense que en nuestro ejercicio lo que hicimos fue para el n mayor que 2. ¿Se fijan? Porque en 2 empezó a funcionar. Entonces, acá, como esto no es múltiplo de 13, uno como que olfatea y dice, a lo mejor esta cuestión no es verdadera. Entonces, veamos. Aquí está la afirmación. Dice que 5 elevado a 2n menos 1 es múltiplo de 13 para todo n en los naturales. Ya, ¿qué pasa, por ejemplo? Porque ahora lo que estamos haciendo es buscar un valor de n donde esta cosa falle. Si nosotros encontramos un valor de n para n mayor que 2, donde esto sea falso, automáticamente ese es un contraejemplo y esta afirmación es falsa. ¿Qué pasa, por ejemplo, si n vale 7? Si n vale 7, vamos a tener 5 elevado a 2 por 7, o sea, perdón, déjenme escribirlo bien. ¿Qué cosa sería P de 7? P de 7 es 5 elevado a 2 por 7 menos 1, o sea, va a ser 5 elevado a 14 menos 1. ¿Este número es múltiplo de 13 o no? Ya, calculador en mano. 5 elevado a 14. Menos 1. ¿Qué número gigantesco dio? ¿Alguien lo tiene? Yo lo tengo. Lo acabo de sacar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 5, 6, 2, 4. ¿Les dio eso? Sí, profe. Y este número va a ser múltiplo de 13 si al dividirlo por 13 nos da un número entero, ¿no es cierto? ¿Nos da un número entero? No. No. No, ¿no es cierto? Nos da, nos da un número con decimales. Y este número es distinto de 13, o sea, no existe en el fondo, no es múltiplo, no, espérense, no es múltiplo de 13. ¿De acuerdo? Porque tomamos este número, lo dividimos por 3 y no nos da un número entero, nos da un número con decimales. Por lo tanto, P de n es falso. Pero ¿cómo uno se da cuenta a priori? Digamos, cuando uno empieza a hacer los desarrollos y se da cuenta que hay gato encerrado. Entonces, ahí busca un valor de n tal que se cumple. Y ahora les voy a anotar otro ejercicio. Voy a volver al otro. Ahora voy a cambiar este P de n. Es 5 elevado a 2n menos 1. Es múltiplo de 13 para todo n par, para todo n perteneciente a los naturales con n par. Y este sí le va a dar verdadero. ¿Ya? Hagámoslo. Total, si no alcanzó a hacer el otro, lo hacemos la próxima semana. Es decir, ¿cómo se llama? O sea, lo que estamos afirmando acá, lo hacemos mañana en la mañana. Que si n es par, esto funciona. Por lo tanto, ojo con esto, porque nosotros si vamos a considerar los valores de n par, acuérdense ustedes, que aquí en la hipótesis vamos a suponer válido para n igual a k, si n igual a k es par, pero ojo con eso, porque nuestros números ya no va a poder ser k, sino que va a tener que ser de la forma 2 por un k, ¿de acuerdo? Ya, hagámoslo mejor. Demostración. Primero, suponemos para todo n par. ¿Cuál es el primer número par? El 2, ¿no es cierto? Entonces P de 2 sería 2 por 2 menos 1, que nos queda 24 menos 1. 2 por 2, 4, menos 1 nos da 624, que obviamente es 13 multiplicado por 48, por lo tanto
es múltiplo de 13. ¿De acuerdo? O sea, se cumple P de 2. Segundo, la hipótesis de inducción. Fíjense como ahora el número n es un número par, entonces suponemos válido. Ojo, ya no vamos a suponer válido para n igual a k, sino que para n igual a 2k. Fundamentalmente porque en este ejercicio estamos hablando de que el n es un número par. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, suponemos válido para n igual a 2k. Entonces, ¿cuál sería la hipótesis? La hipótesis es que P de 2k es verdadera. O sea que P de 2k sería 5 elevado a 2 por 2k menos 1 es múltiplo de 13. ¿Estamos de acuerdo con esto? Por esto, porque estamos considerando solo los pares. Y aquí viene algo interesante en este ejercicio, por tercero. ¿Cómo nos quedaría la tesis? Pregunta. Si nosotros tenemos un número que es 2k, que es un número par, ¿cuál sería el siguiente número par que viene después del 2k? ¿Cuál es el siguiente número par que viene después del 2k? Silencio, hay silencio acá. 2K más 1. No. El 2k más 1 no es par. Acuérdense que los números tenemos el 2k. El siguiente número al 2k es un 2k más 1. El siguiente número es un 2k más 2. Números naturales nomás. Después el 2k más 3, etcétera, etcétera, etcétera. Acuérdense que los números es un par, un impar. Un par, un impar. Y así. ¿Cierto? ¿Y nosotros con qué estamos trabajando en este ejercicio en particular? Solo con los pares. El 2k más 1 es un número impar. El siguiente par es 2k más 2. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿O no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cómo planteamos nuestra tesis? Entonces, la tesis es que se cumple, tenemos que ver que se cumple para n igual a 2k más 2, que es el siguiente número par. Entonces, P de 2k más 2, ¿cómo nos quedaría? Nos va a quedar 5 elevado a 2 por 2k más 2. ¿Se fijan? En vez del n ponemos 2k más 2 menos 1. Es múltiplo de 13. Nosotros sabemos la hipótesis, sabemos que se cumple la hipótesis y tenemos que probar la tesis. ¿Ok? Ya, acá arriba vamos a hacer la demostración para estar mirando. ¿Se entiende que porque este ejercicio es distinto al anterior? Porque aquí no estamos hablando de para todo n los naturales, sino que estamos hablando para los n que son números pares. Por eso estamos tomando, esto toma otra estructura, otra forma. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, demostración. Cuarto paso, demostración. Demostración. Entonces, ¿qué sabemos nosotros? Nosotros sabemos la hipótesis, ¿no es cierto? Sabemos que 5 elevado a 2 por 2k menos 1 es igual a 13 multiplicado por un cierto m. O sea, existe ese m en z, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque por hipótesis nosotros sabemos que este numerito, que es de la forma 5 elevado a 2 por 2k menos 1, es un múltiplo de 13. ¿Qué significa que sea múltiplo de 13? Que existe un m en z, tal que este numerito se puede escribir como 13 por un número en z. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bien.
Eso nosotros lo sabemos. Entonces ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que expresar este nuevo número como 13 por algo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nosotros nos vamos a ayudar con lo siguiente. O sea, vamos a partir, vamos a tomar este numerito, o sea, vamos a ver, 5, me sale por aquí, 5 elevado a 2 por 2k más 2 menos 1, aquí es igual a esto. ¿Estamos de acuerdo que eso es lo mismo que 5 elevado a 4k más 4, ¿cierto? Menos 1. ¿Sí? Y esto aquí es igual a 5 elevado a 4k por 5 elevado a la cuarta menos 1. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí o no? Y esto que está acá, de la misma manera, 5 elevado a la cuarta partido por 5 elevado a 4k menos 1. Ah, pero ¿por qué pusimos ese? Ah, por esto nomás. Porque este ya sabemos que es múltiplo de 13, así que lo ponemos ahí. ¡Pum! Pero de nuevo, si lo ponemos ahí, tenemos que preocuparnos que esto sea igual a esto. Cuando desarrollamos esto, fíjense, nos queda 5 elevado a 4 por 5 elevado, que este es este, no hay problema. Pero 5 elevado a la cuarta por menos 1, nos queda menos 5 elevado a la cuarta, y eso es 5 por 5, 25, 25 por 5 son 125 y 125, 625. ¿Sí o no? Ahí nos queda menos 625. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Porque queremos un menos 1. ¿Qué tendríamos que sumar o restar acá, al lado? Esto es menos 625, pero nosotros queremos un 1, por lo tanto aquí tendríamos que sumar, ¿qué cosa? Para que nos dé el menos 1. Si aquí tenemos menos 625, habría que sumarle 600. 24. Exacto. ¿Se fijan? ¿Sí o no? El 624 es divisible por 13. ¿O no? Sí. Sí, ¿no es cierto? Y esto es lo mismo, que es 5 elevado a 4 por 5 elevado a 4k menos 1, más 13 multiplicado por ¿cuánto? 48. 48. Entonces, esto que está acá, este ya sabemos por hipótesis que es 13 por m. ¿Se fijan? Por lo tanto, nosotros de acá podríamos factorizar por 13, por supuesto, nos queda 13 factor de 5 elevado a la cuarta por m más 48. Y esto que está acá pertenece a z. Por lo tanto, este numerito, o sea, 5 elevado a 2 por 2k más 2 menos 1, es múltiplo de 13. Y por lo tanto, y ahí se cumple, y ahí por lo tanto, y uno vuelve a escribir esta que está acá enterita, o sea, el enunciado original. Borré el enunciado original, que decía que, por lo tanto, 5 elevado a 2n menos 1 es múltiplo de 13 para todo n perteneciente a los naturales, siendo n un número par. ¿Se fijan? O sea, que interesante tiene este ejercicio es el hecho de que aquí en el enunciado estamos condicionando el n, ¿ya? Y el ejercicio este otro que dejé planteado acá lo vamos a hacer mañana
mañana. Bueno, voy a ver si lo alcanzo a hacer mañana. Ya lo hacemos mañana. Comenzamos la clase haciendo rápidamente para después continuar con sucesiones y sumatorias. ¿Ok? ¿Ya? Y eso sería todo. Se me hizo súper cortita la clase. ¿Ya? Adiós.